Eres una mala inversión, Yasmín. Toma esta basura, véndela, paga la deuda y sal de mi vida. Mi padre no deslizó una tarjeta de cumpleaños sobre la mesa de la cena. Deslizó un aviso de embargo fiscal de 45,000 pesos por un terreno inútil. A mi lado, mi hermana Victoria sonreía, sosteniendo un cheque de caja por 200,000 pesos. Él acababa de retirar todo su fondo de retiro para darle a ella un nuevo comienzo mientras me entregaba mi ruina financiera. Si no arreglas esto, me advirtió, el IRS vendrá por mí y te culparé a ti. No lloré. Miré los papeles y vi la escritura de transferencia adjunta a la deuda. Él pensaba que me estaba cargando una responsabilidad para salvar su propio pellejo. No se dio cuenta de que acababa de firmar legalmente el arma que usaría para quedarme con todo lo que le quedaba. Antes de contarte cómo usé su propia codicia para apoderarme legalmente del resort de lujo que construyeron en mi terreno, deja un comentario y dime, ¿alguna vez has sido la persona que limpia el desastre mientras el hijo dorado recibe la gloria? Estoy leyendo cada historia. El camino de regreso a mi departamento esa noche fue un borrón de luces rojas traseras y recuerdos viejos. La voz de mi padre seguía resonando en el silencio de mi auto, diciéndome que era una mala inversión. Era gracioso de una manera enferma. Me llamó mala inversión, pero durante la última década, yo había sido la única razón por la que no dormía en una celda o en la calle. Dicen que no te das cuenta de que estás en un culto hasta que lo dejas. Bueno, mi familia era un culto de 3, y yo era la financiadora que no podía asistir a las reuniones. Recordé estar a los 22 años, parada en la sala de espera fluorescente y purgatorial de la cárcel del condado a las 3 de la mañana. Robert había intentado ahorrar en un trabajo de contratista y lo acusaron de fraude. Me llamó, ni mi madre ni Victoria. Saqué mis ahorros, 5,000 pesos que había juntado esperando mesas, para pagar su fianza. No dijo gracias. Me dijo que manejara más rápido para no perder el desayuno. 2 años después, necesitaba un cofirmante para un préstamo empresarial seguro. Lloró. Suplicó. Dijo que lo hacía por nosotros. Firmé. El negocio quebró en 6 meses. Pasé los siguientes 3 años pagando 12,000 pesos de su deuda para que mi puntaje crediticio no colapsara. Mientras yo comía avena instantánea para hacer esos pagos, Victoria posteaba fotos desde un yate en Grecia, con un bolso que costaba más que mi coche. Me desgastaron dólar por dólar hasta que creí que mi único valor era mi utilidad. Pero esa noche, sentada en la mesa de mi cocina, mirando el documento de embargo fiscal, algo cambió. La tristeza se evaporó, dejando solo una claridad fría y dura. Ellos pensaban que yo solo era una chequera. Olvidaron lo que realmente hago para ganarme la vida. Soy planificadora urbana senior para el Estado. Toda mi vida gira en torno a leyes de zonificación, códigos municipales y saber exactamente dónde el gobierno planea echar concreto 5 años antes de que comiencen las obras. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma. Hice café, agarré mi iPad y manejé a la propiedad que Robert me había dejado. Estaba peor de lo que recordaba, 40 acres de zarzas enredadas, chatarra oxidada y suelo rocoso donde no crecía ni una mala hierba, mucho menos un cultivo. Estaba al final de un camino de asfalto agrietado, a kilómetros de la civilización. Parecía una cicatriz en el paisaje. Podía ver por qué Robert pensaba que me estaba castigando. Para un profano, esto era una responsabilidad. Para una desarrolladora, era un pozo de dinero. Pero yo no veía la tierra. Veía los datos. Me senté en el cofre de mi coche y abrí el software de mapeo GIS del estado en mi iPad. Inicié sesión con mis credenciales y saqué la capa maestra de infraestructura, esa que el público no nota hasta que llegan las excavadoras. Tecleé el número de parcela. El mapa hizo zoom. La tierra estaba zonificada como agrícola y rural, lo que significaba que valía centavos. Pero luego activé la capa de proyectos estatales aprobados fase 4. Una línea azul gruesa apareció en la pantalla, atravesando el bosque a media milla al norte. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Esa línea azul no era un río. Era la trayectoria aprobada para la nueva extensión de la carretera interestatal. Y justo ahí, tocando el borde norte de mi propiedad inútil, había un círculo rojo, una rampa de salida designada y zona de servicios comerciales. En 18 meses, el Estado convertiría este camino muerto en una arteria principal para 50,000 autos al día. Esta tierra no sería residencial.
Sería reclasificada como zona comercial de alta densidad, gasolineras, hoteles, centros logísticos. Matarían por esta ubicación. Robert vio una deuda de 45,000 pesos. Yo vi un boleto de lotería multimillonario que ya había sido sorteado. No solo me había dado basura. Me había entregado el terreno comercial sin desarrollar más valioso del condado. Y él era demasiado arrogante para revisar los planos. Cerré el iPad. No sonreí. No grité. Me subí al coche y manejé directo al banco. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y sabía que dolería. Pero por primera vez en mi vida, el dolor no era un sacrificio por ellos. Era una inversión en mí. Saber que la tierra era una mina de oro no cambiaba el hecho de que estaba quebrada. No tenía 45,000 pesos en una cuenta corriente. Tenía un salario que cubría mi renta y un fondo de retiro al que había estado contribuyendo diligentemente desde los 22 años. Para asegurar mi futuro, tuve que sacrificar mi presente. A la mañana siguiente, entré al departamento de recursos humanos de mi empresa. Mis manos sudaban mientras firmaba los formularios de retiro por dificultad económica. Liquidé todo. 7 años de ahorros, intereses compuestos y seguridad. Acepté la penalización del 10% por retiro anticipado. Vi miles de dólares desaparecer en impuestos solo para acceder a mi propio dinero. Se sentía como cortarse un brazo para salvar el cuerpo. Pero firmé los papeles. No era suficiente. Seguía faltando 8,000 pesos. Así que manejé mi sedán confiable de 2 años a un lote de autos usados. El vendedor me miró como si estuviera desesperada, y supongo que lo estaba. Lo vendí al instante por efectivo, muy por debajo del valor de mercado. Caminé 2 cuadras hasta un lote de dinero por autos y compré un compacto oxidado de 15 años, con el parabrisas roto y un motor que sonaba como un cortacésped atragantado con piedras. Me alejé en un auto que olía a perro mojado y cigarrillos rancio. Pero en el asiento del pasajero estaba un cheque de caja a nombre del recaudador de impuestos del condado. No fui a casa. Fui directo a la oficina del secretario del condado. Pagué el embargo fiscal en su totalidad. Luego saqué la escritura de transferencia que mi padre había firmado. Se la entregué a la secretaria, una mujer llamada Brenda, que parecía haberlo visto todo. Revisó la firma, checó mi identificación y estampó el documento. El sonido del sello golpeando el papel fue más fuerte que un disparo. Era el sonido de la línea de propiedad moviéndose. Era el sonido de la cadena de título rompiéndose. La escritura se registró. La tierra ya no era responsabilidad de Robert. Era un activo de Jasmine. Propiedad total. Simple. Salí al sol, respirando profundamente un aire que finalmente sentí que era mío. 2 días después, mi padre llamó. No preguntó cómo estaba. No dio las gracias. Recibí un aviso del condado, dijo con voz áspera. El embargo fiscal está saldado. Bien. Finalmente hiciste algo útil. No creas que esto nos deja a mano, Jasmine. Todavía me costaste una fortuna en estrés. Colgó. Honestamente, pensó que lo había pagado para ser una buena hija. Pensó que todavía era la niña asustada tratando de comprar su afecto porque, en su mente, no tenía el coraje de poseer nada. Yo existía para cubrir sus deudas. Esa arrogancia era exactamente en lo que estaba contando. Una semana después, lo vi. Victoria publicó una foto en Instagram. Ella estaba parada en medio de mi propiedad, usando botas blancas que probablemente costaban más que mi coche nuevo, sosteniendo un rollo de planos. La descripción decía, muy emocionada de empezar la construcción del Victoria Valley Glamping Resort. Mis padres son los mejores inversionistas que una chica podría pedir. Hice zoom en la foto. Al fondo, podía ver la camioneta de mi padre y a un topógrafo midiendo la línea. No solo estaban de visita. Estaban midiendo. Planeaban invertir los 200,000 pesos que Robert había sacado de sus ahorros de toda la vida en concreto y madera, justo sobre la tierra que ahora era mía. Asumieron que, como yo era la alfombra de la familia, la tierra todavía les pertenecía de facto. Pensaban que podían construir, lucrar y que yo pagara los impuestos. Dejé el teléfono. Podría haberlos llamado. Podría haber ido allá y gritado que estaban invadiendo mi propiedad. Podría haberlos detenido antes de que gastaran un solo centavo, pero no lo hice. Recordé los años de insultos. Recordé el dinero de la fianza. Recordé el comentario de mala inversión.
Que construyan. Que gasten cada centavo. Que pulan el diamante para mí. 2 meses después, el terreno se descongeló y comenzó la invasión. Pasé por la propiedad un martes por la mañana. El silencio del bosque había sido destrozado por el rugido de los motores diésel. Entre los árboles los vi, 2 excavadoras amarillas arrancando la tierra, un mezclador de cemento girando lodo gris. Y ahí, junto a una camioneta blanca, estaban Robert y Victoria. Señalaban los planos, reían, señalaban el lugar donde iría el lodge de madera, justo sobre el suelo que yo había asegurado legalmente. Mis nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que frenara, subiera esa colina y les gritara que salieran de mi tierra. Quería llamar a la policía. Quería detenerlos antes de que pusieran un solo ladrillo. Pero no lo hice. Seguí manejando. Avancé 1 milla, me estacioné en un ensanche y apagué el motor. Me obligué a respirar. En mi trabajo lidiamos todo el tiempo con desarrolladores incumplidos. Y hay una regla de oro, un principio silencioso de depredador que separa a los aficionados de los profesionales. No interrumpes una violación en progreso. Esperas a que el concreto se seque. Si los detengo ahora, ¿qué pasaría? Perderían el depósito de las excavadoras, tal vez 5,000 pesos. Gritarían, me llamarían egoísta y probablemente intentarían demandarme por bloquear el acceso a un activo familiar. Sería una disputa civil desordenada. Pero si espero, si dejo que echen los cimientos, levanten las paredes, instalen la electricidad y los pisos de mármol, las matemáticas cambian. Bajo la doctrina de accesión, una vez que una estructura permanente se fija a la tierra, pasa a formar parte del inmueble. Si construyen en mi terreno sin mi permiso, no estaban construyendo su activo. Estaban construyendo el mío. Necesitaba que se comprometieran. Necesitaba que gastaran cada centavo de esos 200,000 pesos. Pero también necesitaba cubrir mis bases. No podía quedarme callada, o un juez podría decir que consentí la construcción. Necesitaba prueba de que actuaban de mala fe. Conduje directo a la oficina de permisos del condado. El empleado, un tipo llamado Dave que siempre olía a café, sacó el expediente de la parcela 402. Proyecto grande, dijo Dave, deslizando la carpeta sobre el mostrador. Victoria Valley Resort. Cosas elegantes. Sorprende que lo hayas aprobado, Jasmine. Pensé que mantenías esa tierra para la expansión de la carretera. Me congelé. Firmé la autorización. Sí. Formulario de autorización del propietario justo aquí. Miré el documento. Al final estaba la firma, Jasmine Bennett. Era una buena falsificación, debo admitir. Había practicado. Pero el lazo de la J era demasiado ancho. Era la letra de Victoria. Mi hermana no solo había invadido. Había cometido un delito de falsificación. Había defraudado al gobierno del condado. No se lo dije a Dave. Pedí una fotocopia, pagué los 2 pesos de tarifa y salí. Ahora tenía el arma. Solo necesitaba que apuntaran al cañón. Fui al correo y redacté un solo documento formal, una orden de cese y desistimiento. Declaraba claramente que yo era la única dueña, que no había autorizado la construcción y que debían desalojar inmediatamente. No contraté a un abogado, lo envié yo misma por correo certificado con acuse de recibo. Seguí la carta como un halcón. 2 días después, el estatus se actualizó, entregada y firmada por Eleanor Bennett. No necesitaba cámara oculta para saber exactamente lo que pasó en la cocina de mis padres esa tarde. Los conocía demasiado bien. Victoria habría entrado en pánico, sosteniendo la carta como una granada activa. Eleanor se la habría arrebatado y habría sonreído con arrogancia. No la respondas, habría dicho. Si contestas, admites que la recibiste. Jasmine está faroleando. Llegó en un auto oxidado. No puede pagar un abogado. Solo tiene envidia. Tritúralo. Contaban con mi pobreza. Contaban con mi miedo. Al día siguiente pasé frente a su casa en día de basura. El contenedor estaba en la acera. Justo encima del montón estaba mi sobrecertificado, roto por la mitad. Habían ignorado la advertencia legal. Eligieron proceder de mala fe. La trampa estaba cerrada. Ahora solo tenía que esperar a que terminaran de decorar mi hotel. 6 meses después, el silencio terminó. Pasé una última vez por la propiedad antes del gran día. El cambio era nauseabundamente impresionante.
Las zarzas y la chatarra desaparecieron, reemplazadas por el Victoria Valley Resort. No eran tiendas de campaña, sino layes de madera sobre concreto vertido. Mi concreto, con paredes de vidrio, paisajismo, camino de grava y un letrero de madera recuperada que costaba más que mi primer coche. Victoria no se detuvo en los 200,000 pesos que le dio mi padre. Los registros del condado mostraban que había tomado un préstamo de dinero duro de 100,000 pesos, 15% de interés, con garantía personal. Apostó su vida, el retiro de mis padres y su crédito en esta construcción. Estaba todo adentro, lo que significaba que era hora de terminar el juego. El jueves, Eleanor envió un mensaje. Victoria está organizando la gala de inauguración para inversionistas este sábado. Por favor, apoya a tu hermana. No causes un escándalo. Todavía pensaban que yo era la hermana celosa. Respondí, ahí estaré el sábado. No me vestí como invitada. Usé blazer, pantalón de vestir, cabello recogido. Parecía demandante. Conduje al departamento del sheriff en lugar del resort. El sheriff Miller y un notificador revisaron mis documentos sobre el cofre de mi coche, la escritura que demostraba que yo era dueña de la tierra, el permiso de construcción falsificado y el acuse de recibo de la orden de cese y desistimiento entregadas 6 meses antes. Entonces, construyeron un negocio en tu terreno, falsificaron tu firma e ignoraron tu orden de detenerse, preguntó el sheriff. Sí, y hoy organizan un evento público. Estoy ejerciendo mis derechos bajo la doctrina de accesión. Las mejoras hechas por un invasor de mala fe pertenecen al dueño de la tierra. La falsificación es un delito. Esto es una escena del crimen. Entramos juntos. Música de jazz, luces de cuerda, autos de lujo, inversionistas celebrando un legado que no sabían que ya habían perdido. Victoria estaba en el escenario con champaña y micrófono. Mis padres me regalaron esta tierra para construir nuestro legado familiar. No es cierto, dije. Robert intentó bloquearme. Lo ignoré y me dirigí al sheriff. Estoy reportando una invasión. Victoria se rió nerviosa. Es mi hermana. La está pasando mal. Yo no. Dije, voy a ejecutar la hipoteca. Entregué al banquero líder 3 documentos: la escritura, el análisis forense y la prueba de falsificación. Un murmullo recorrió a la multitud. No eres dueña de esto, le dije a Victoria con calma, bajo la doctrina de accesión. Donaste los edificios a mí. Construiste en mi tierra sin permiso. El sheriff dio un paso adelante. Victoria Bennett, estás arrestada por falsificación y fraude. Las esposas sonaron más fuerte que la música. Los inversionistas huyeron. Los prestamistas de dinero duro entraron en pánico. En minutos, la fiesta terminó. Eleanor y Robert quedaron en el camino de entrada, arruinados. No robé nada, dije, cerrando el lodge. Ejecuté la hipoteca sobre una mala inversión. Antes de que el banquero se fuera, le mostré el mapa de infraestructura estatal. La nueva salida de la interestatal terminaría en la propiedad en 18 meses. El dueño cambió, dije. La oportunidad no. Firmamos una carta de intención esa noche. Ahora alquilo el resort por 12,000 pesos al mes, más participación de ganancias. Victoria espera juicio. Mis padres viven de renta. Llaman, no contesto. Conservé la tierra, el dinero y mi respeto. Si crees que Victoria recibió exactamente lo que merecía, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías conservado el resort o lo habrías destruido?